Vayan a Romanos capítulo 9 y el tema de esta exposición es las riquezas de su gloria. Romanos 9, y vamos a mirar todo el capítulo, pero quizás no voy a leer todo el capítulo. Vamos a mirar desde el verso, vamos a ver el versículo 13 en adelante y ya después voy a explicar el contexto. Dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Y lo dejamos ahí y seguimos entonces en el análisis mirando el resto. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por dejarnos ver la inmensidad de tu poder y tu soberanía. Y te rogamos ahora que nos ayudes a entender a Pablo cuando escribe este pasaje tan importante en las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9. Saben que este es uno de los pasajes bíblicos más problemáticos de la Biblia, especialmente en lo tocante a este tema de la elección y la predestinación, que, en fin, produce tanta desesperación en algunas personas, incluso hasta llegar al repudio. Si nosotros tuviésemos que buscar algún versículo en donde Pablo trata de desembocar acá, yo diría, y esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que yo soy el que tengo la llave del asunto, esta es mi opinión personal, creo que es el verso 23. Pablo en el capítulo va haciendo una serie de declaraciones y uno se puede preguntar, y siempre imagino una conversación con Pablo, es decir, tratando de imaginar que estoy sentado delante de Pablo, yo aquí como un estudiante de él, es decir, a ver Pablo, oriéntame hacia dónde quieres llevar mi mente y mi corazón. Y entonces Pablo nos da unos indicios, hay una serie de ideas allí puntiliales que nos llevan a un objetivo final. Déjenme que les ayude para que me sigan un poquito en lo que estoy tratando de decir. Pablo dice en el versículo 11, en la segunda parte, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ese para indica, ¿no es cierto?, un objetivo. En el verso 13 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En el verso 18 dice este hombre, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y la pregunta es, o que yo le haría al apóstol Pablo es, Pablo, ¿pero para qué todo esto? Y ahí es donde entra el verso 23. Donde dice este hombre, para mostrar las riquezas de su gloria. Esto que les estoy diciendo, a mi juicio, es importante porque muchas veces se puede y sucede que tratamos de desembocar lo que dice la Biblia en el hombre, que se trata de nosotros, que en definitiva todo lo que Dios hace es por nosotros y para nosotros.
Y es verdad que Dios hace cosas por nosotros y para nosotros. Envió a Cristo a morir en la cruz para salvarnos. Pero todo el programa de las edades es hecho no para nosotros, sino para la gloria del Dios Todopoderoso, al cual acabamos de expresar a través de esos hermosos cantos, especialmente el último. Síganme un poquito con el contexto, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Cuando Pablo dice en el capítulo 8, verso 28, y esto lo vimos la semana pasada, no me voy a explayar porque ya está eso, vayan y revisen las notas, el video. Pero dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, atención, a los que conforme a su propósito son llamados. Y que luego en el versículo 38 y 39 va a indicar que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. O sea que Pablo, en este capítulo 8, lo que está haciendo es exaltando la fidelidad de Dios para con los suyos, los escogidos. Dios es un Dios fiel, Dios no falla. Ahora, Pablo podría haber continuado con el capítulo 12, es decir, de proyectar la idea o continuar, digamos, el hilo de su argumento en el capítulo 12, sin necesidad de pasar por estos 3 capítulos que tenemos delante. En el capítulo 8 nos habla o exalta la fidelidad de Dios, y en el capítulo 12 va entonces a invitar la fidelidad de los escogidos o de los creyentes hacia Dios. Por eso el capítulo 12, verso 1, este hombre dice que entonces presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ustedes después en casa pueden leer todo ese capítulo 12 y van a ir observando cómo este señor empieza entonces a indicar una serie de pautas y cosas que tenemos que hacer en servicio a ese Dios. En fin, ofrecerle el culto que corresponde, llevar nuestra vida en sacrificio vivo, sirviéndonos y amándonos unos a otros. Todo ese tipo de desarrollo está dado en el capítulo 12 desde el verso 1 en adelante. Así que tenemos la fidelidad de Dios y la fidelidad entonces de los creyentes hacia Él. Pero Pablo entonces acá inserta estos 3 capítulos que parecen innecesarios, francamente, cuando los leemos a primera vista. Parecen, cuidado, parecen. Y tal es así que algunos intérpretes, en fin, consideran que esos capítulos 9, 10 y 11 son un tema secundario a la tesis del apóstol Pablo. Otros han llegado más lejos y han indicado que se trata de 3 capítulos que son espurios, que no pertenecen a la carta de Pablo. Estiman de que alguna otra persona decidió entonces escribir, simpatizante a lo mejor de los judíos o vaya a saber qué, pero en fin, decidió entonces escribir esos 3 capítulos y fueron insertados en la carta del apóstol Pablo para probar un punto. Honestamente, desde el punto de vista de la interpretación, yo he considerado esa posibilidad, pero no le encuentro el sentido. Porque una persona, si tiene que decir algo, no escribe por sí solo una carta a la iglesia y aclara sus puntos y no darle el crédito al apóstol San Pablo. Probablemente algunos dicen que es simplemente para poder esa persona adquirir algún tipo de autoridad en sus palabras. Pero la autoridad entonces es adjudicada a Pablo, no a la persona que escribió la idea, si es que es cierto que es espurio. Francamente, el argumento para mí no cuadra. Es más, tenemos evidencia que desde el principio de la carta del apóstol Pablo a los romanos inserta el tema o la situación de los judíos. Así que no es extraño a la carta estos 3 capítulos que encontramos acá. Al contrario, yo pienso que es un tema importante y central en la tesis de Pablo a la gente de Roma. Ahora bien, Pablo, entonces tenemos que resolver, a ver cómo encaja esto con el contexto. Estos 3 capítulos que parecen, vuelvo a repetir, noten ustedes que el verso 1 del capítulo 9 dice, verdad en Cristo digo, no miento y mi conciencia me da testimonio. Parece que no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo decía en el capítulo 8. Cambia abruptamente de dirección. Parece que acá Pablo va a presentar una tensión que quiere resolver y vamos a mirar eso. En Deuteronomio, por allá en el capítulo 7,
verso 6 dice, porque Dios, hablando acerca del pueblo de Israel, dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Atención con eso, es para subrayar. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Eso es un pasaje interesante, entre paréntesis, ¿no? Noten ustedes que allí en ese versículo se tiene que tener presente que son ellos un pueblo de Dios por un acto de elección soberano, de Dios. Dice que Dios los escogió a ellos. Israel no escogió a Dios. Y dice que ellos son santos porque Dios los santificó. No es que ellos decidieron portarse en una forma santa, que históricamente, por cierto, cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que en realidad el pueblo no anduvo en una forma santa como Dios les había encomendado por mandato divino. Claro, Pablo en Romanos, acá en el capítulo 8, versículo 29, dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Luego dice en el verso 30 que a esos que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero, a ver, acá tenemos a un interlocutor que observa las palabras de Pablo y se queda pensando. A ver, si Dios escogió a Israel, nos dice el libro de Deuteronomio, y ahora Pablo me está diciendo acá en Romanos, en el capítulo 8, que Dios, soberana y unilateralmente, hace todo lo que nos dice Pablo en el versículo 29 y 30 con sus escogidos. La pregunta es, ¿cómo es entonces que si los escogidos de Dios, ¿no es cierto?, son llamados y Dios hace todas estas cosas con el pueblo de la promesa, ¿cómo es posible que en este momento Israel esté rechazando a ese Dios? Porque si Dios es el que hace la obra, Dios es el que llama, en el Antiguo Testamento hizo promesas inquebrantables y Dios lleva a cumplimiento esas promesas, pero en la realidad observamos que ese pueblo a quien se le hizo la promesa en el Antiguo Testamento no responde. A ver, ¿cómo es esto, Pablo? Tú me dices que hizo la promesa, que a esas personas Dios las escoge, las llama, las justifica, las glorifica, pero la realidad es que no está sucediendo porque el pueblo de Israel no está respondiendo al llamado, no están aceptando a Cristo. Los gentiles sí están respondiendo masivamente en el imperio, pero en cuanto a los judíos tenemos un problema. ¿No contradice esto la palabra de Dios entonces? Bueno, el apóstol Pablo va a responder a esa posible pregunta en cuanto a un posible fallo de la palabra de Dios. Y entonces hay que tener presente dos cosas de vital importancia acá, en cuanto a la teología de Pablo en Romanos. En primer lugar, Pablo jamás, en ningún lugar de la carta y en realidad en ninguna de sus escrituras, en la teología de Pablo, esto es extraño en Pablo, es que se garantiza, o él garantizó a Israel la salvación asegurada por medio del cumplimiento de la ley. Pablo en ningún lugar dice que el pueblo de Israel se va a salvar por el hecho de guardar la ley. Ya lo abordó ese tema en el capítulo 3, verso 20, dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que ese asunto Pablo lo dejó completamente cerrado. Y ahora este hombre lo que va a indicar es que nunca se garantizó al Israel histórico la salvación por el hecho de pertenecer a una etnia, a un grupo étnico específico o al pueblo judío. Eso es lo que nos muestra ahí en los versículos 6 en adelante. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, en este caso, de Dios. Y noten que este es un tema que ya Pablo había abordado más o menos en el capítulo 2, versículos 28 y 29 de la carta, que bueno, no lo vimos porque nos llevaría mucho tiempo estudiar toda la carta a los romanos. Pero cuando hace la acusación a los judíos, antes de presentar su veredicto oficial en el capítulo 3, verso 9, de que todos están bajo pecados,
Él en cuanto al judío dijo, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que noten ustedes que, vuelvo a repetir, este no es un tema nuevo en la carta. Pablo ya había hablado acerca de este asunto en cuanto a la identidad del pueblo verdadero de Dios. Acá el problema es que hay un error, pienso yo, en cómo se interpreta a quién se le hizo, en fin, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Se ha entendido mal las promesas que Dios hizo al pueblo en el Antiguo Testamento, como indiqué antes. Entonces Pablo va a aclarar este asunto, este tema, con hechos históricos que envuelve al pueblo de Israel, hechos del pasado. Vuelvo a repetir, eso son cosas que tenemos allí plasmadas en el Antiguo Testamento, y que tiene que ver con la nación de Israel, que pone de manifiesto esas declaraciones, la promesa a Israel, no como algo universal, como algo específico. Vuelvo a repetir, hay personas que pensaban en los tiempos de Pablo, y todavía en la actualidad sigue la misma cosa, piensan que todo el asunto de la elección es un asunto, un llamado universal, un llamado colectivo, y no un asunto específico, es decir, hablando de los escogidos. Y que ese pueblo de escogidos iba eventualmente a formar parte del remanente del pueblo de Israel, el pueblo que, en fin, sería preservado a través de los tiempos, hasta que de allí vendría el Cristo Jesús, o el Salvador de los hombres. Pablo acá está apelando en sus declaraciones al Génesis capítulo 21, verso 12. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo ven al final del versículo 7. Síganme con sus Biblias. Pablo menciona ese pasaje de Génesis. Ahí Pablo menciona, en Isaac te será llamada descendencia, y otra vez apela a las palabras de Dios a Abraham, y la van a encontrar después en casa, si hacen el análisis, vuelvo a repetir, Génesis capítulo 21, versículo 12. Y esas palabras fueron dichas a Abraham ante la preocupación de este hombre, que no había tenido, había tenido problemas, porque resulta que al no tener hijos con Sara, acuérdense de la historia, para, en fin, hacer un poco breve el asunto, ¿no? Sara se encaprichó en que, en fin, de alguna manera parece que quería acelerar o ayudar a Dios en cuanto al tema de que Abraham tenga un hijo. Entregó a su sierva, a Agar, y de allí nació un hijo. El chico creció, parece que no trataba muy bien luego al otro chico de Abraham que tuvo con Sara, y Sara en un momento dado le dijo a Abraham, mira, saca del campamento a esta mujer con su hijo, a la sierva y a Ismael. Y esto le produjo un tremendo pesar a Abraham, en una situación bastante compleja, porque si bien es cierto que no era hijo de Sara, era su hijo biológico. ¿Cómo lo iba a largar en el medio del desierto a vivir en la intemperie? Así que esto le creó un serio problema. Bueno, Dios aparece y le dice, en Isaac te será llamada descendencia. No en Ismael, sino en Isaac. Bueno, fenómeno Pablo, pero a ver, ¿a dónde nos quiere llevar a nosotros los lectores con esta declaración? ¿Qué es lo que realmente Pablo nos quiere decir cuando dice, o nos lleva al punto de decir, cuidado que en Isaac te será llamada descendencia? Bueno, nos quiere llevar a la declaración del verso 8. Este hombre dice, esto es lo que estoy tratando de indicar con este asunto. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Se dan cuenta la lógica del apóstol Pablo, cómo nos va llevando de la mano a los lectores? Y entonces se va a ejemplificar, miren allí en sus Biblias, otra vez con los hechos históricos registrados en la palabra de Dios. Verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es, Pablo? Bueno, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y noten que menciona a Sara, no menciona a Abraham. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dejas ahora, si ya mencionaste a Abraham, por qué dejas a Abraham de lado y mencionas a Sara? Bueno, porque Abraham tuvo otros hijos,
Primero que tuvo a Ismael, pero luego aparecieron, por allá en el capítulo 25 del libro de Génesis, aparece una señora que se llama Setura, que ya él tenía una punta de años, y entonces estimaron que, en fin, podía tener una compañera para calentarlo de noche, qué sé yo, pero resultó que de ahí salieron 6 hijos más. Y entonces vemos que tenía una familia numerosa este señor. Pero cuidado, si bien es cierto que Abraham tuvo otros hijos, el énfasis está entonces que el escogido aquí es un hijo, y ese hijo es Isaac y no el resto de los hijos que tuvo Abraham. Claro, uno se pregunta, pero bueno, a ver, ¿pero y qué pasó con el resto de los hijos? Porque si Dios agarró a uno, ¿qué sucedió con el resto? Bueno, Dios los pasó. Esa es la realidad histórica. Él agarró a uno de ellos y el resto, bueno, no entraron dentro de ese plan de Dios. Fueron bendecidos, sí, por ser hijos de Abraham, pero no fueron herederos de la promesa a la que se refiere Abraham. Así que noten ustedes que muchas personas decían que todo el pueblo de Israel o todos los descendientes de Abraham son pueblo escogido, pero entonces nos damos cuenta que no todos los descendientes de Abraham fueron escogidos, sino un hijo específicamente de Abraham fue el escogido. ¿Me siguen? Es importante que me sigan esta línea de razonamiento porque es por donde nos está llevando el apóstol San Pablo. Y luego inserta un segundo ejemplo, versículos 10 al 13. Dice este hombre, y no solo esto, hay más. Dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. La historia está registrada. Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá la palabra clave, pienso yo, que tenemos que tener delante nuestro es la del versículo 11 en la segunda parte. Dios hizo todo este acto de escoger o de elección, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no conforme a la decisión, sino conforme a la elección, no decisión humana. Había ciertas costumbres y esas costumbres no se tomaron en cuenta. Dios soberanamente hizo una elección y es para que justamente conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Muy bien, acá menciona este hombre el propósito de Dios. Y podemos preguntarle a Pablo, bueno, Pablo, muy bien, pero ¿cuál es el propósito de Dios entonces? Tú me estás diciendo que esto sucedió para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Yo quiero saber cuál es ese propósito al hacer este acto de elección. Bueno, Pablo, más o menos, a través del capítulo 8 y 9, pienso yo que nos da en líneas generales a dónde apunta Dios con todo esto. Por ejemplo, en el versículo 5, que de esta descendencia escogida eventualmente vendría el Cristo. Dice allí de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. De ninguno de los otros hijos vino Cristo. Vino de esta descendencia de Isaac. ¿Se dan cuenta? La que menciona, y Jacob, por supuesto. Capítulo 8, verso 29, tenemos también otro propósito que lo vimos la semana pasada. Dice que lleguemos eventualmente a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otro propósito lo tenemos en el verso 23 del capítulo 9, hacer notoria las riquezas o la riqueza de su gloria. Y si queremos, en fin, estirar un poquito más el asunto, tenemos un propósito de tipo futuro, escatológico, lo tenemos en el capítulo 8, verso 30, al final, donde dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Eventualmente se habla de que Pablo en otro lugar dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados para la vida en el cielo. Sea como fuere que abordemos estos eventos históricos que menciona el apóstol Pablo acá, la realidad es que todo lo que describe este señor está determinado por el propósito de Dios conforme a la elección. No hay vuelta que darle a esto, ¿eh? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Es la interpretación normal de sus palabras.
Y para que no quede alguna duda acerca de lo que este hombre está tratando de decir, noten que descarta toda colaboración del hombre en este acto de elección. Tal es así que en el verso 1 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Así que no había personas tomando decisión en este asunto. Una vez más, entonces el apóstol Pablo va a apelar a las Escrituras, que ponen de manifiesto, insisto en esto, la soberanía de Dios. En el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué tal, Noten eso. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Bueno, para mucha gente esta frase plantea un serio problema moral. Los para en secos. ¿Cómo es que Dios escogió a uno para amarlo y a otro para odiarlo antes de nacer? Antes de que la persona tenga la oportunidad de decir, ¿escojo o no escojo a Dios? ¿Creo o no creo en Dios? ¿Cómo es que Dios escogió a Jacob antes de que nazca y tome una decisión? Y Esaú, que todavía no nació y no decidió nada, ¿ya está determinado cómo va a ser el asunto? Noten que algunos dicen, y esto lo vimos la semana pasada, que Dios conocía las decisiones de los hombres desde antes, ¿no es cierto? Pero lo que llama la atención otra vez es que Dios dice aquí que Él escogió para que se cumpla su programa, su voluntad, antes de que este hombre tome alguna decisión. Así que ya Esaú, cuando vino al mundo, estaba para ser pasado de largo. Otra vez. Verso 11 dice, no habían aún nacido ni habían hecho bien y lógicamente, pero si no nacieron, ¿qué bien y mal van a hacer? No existen todavía. No habían nacido, pero escrito está, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Como esto parece poner en peligro para algunos la integridad moral del carácter de Dios, se trata entonces de buscar, se hacen unos malabarismos tremendos para buscar otra interpretación a las palabras del apóstol Pablo. O sea que nuestra lectura, nuestro enfoque normal cuando hacemos estas lecturas es interpretar lo que leemos. Pero como eso es ofensivo para nosotros, lo que tratamos ahora es de decir, no, pero acá esto, debido a que no me entra, entonces tiene que haber querido decir otra cosa el apóstol Pablo. No puede ser que Pablo diga semejante cosa, que escogió a Jacob y al otro hombre lo ignoró completamente, como dice acá, lo aborreció. Y entonces, debido a que nosotros nos parece que lo que está diciendo Pablo no se alinea con mis convicciones morales, entonces lo que vamos a tratar es de sacar a Pablo de esa postura que leemos y vamos a ver si podemos moverlo a nuestro bando. Vamos a desalinear a Pablo y lo vamos a poner en nuestro lugar. Pero fíjense que, primero que todo, noten que el apóstol Pablo acá, lo que está diciendo no son sus palabras. Pablo está citando el Antiguo Testamento, cuando dice allí en el versículo 13, a Jacob amé y más a Esaú aborrecí. Esto no es una cosa que se le ocurrió a Pablo. No es que Pablo está creando una teología y tenemos que seguirla. Pablo está citando a Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 1, versos 1 y 2. Y cuando nos vamos a Malaquías, que dice precisamente estas palabras, tampoco es su capricho. No es que Pablo está diciendo lo que dice Malaquías, sino que Pablo está diciendo lo que Malaquías dijo, que dijo Dios. Porque Dios fue el que generó todo este suceso. No fue el capricho de algún hombre en la historia. Dios determinó las cosas así. Malaquías entonces le está contando al pueblo, muchos siglos después, acerca de estos orígenes, y Pablo está citando entonces esas palabras del profeta de Dios en el Antiguo Testamento para probar la tesis que está desarrollando en todo el capítulo 9. Así que estos no son caprichos o inventivas del apóstol Pablo. Cuando nosotros tratamos de mover a Pablo, tenemos que mover también en nuestra línea a Malaquías y en última instancia a Dios mismo a nuestro bando. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está diciendo allí ese versículo 13 me ofende. Me parece un acto brutal que Dios haya escogido a uno y aborrecido al otro. Por otro lado, el contexto nos muestra claramente que esas son precisamente las intenciones del apóstol Pablo
cuando menciona este episodio, para mostrarnos a los lectores que todo lo tocante a la salvación está ligado a la elección para que se cumplan, dice allí, los propósitos divinos, verso 11, sin la ayuda o la cooperación o colaboración del ser humano. O sea que toda la gloria se la lleva a Dios, no hay ninguna coparticipación de la persona para esto. Insisto, verso 11, para la primera parte, está diciendo, no han nacido, no hubo una participación de parte de Jacob o de Esaú, o aún de los mismos padres, para llevar adelante los planes de Dios. Es un acto soberano de la voluntad divina. Uno de los problemas que muchos encaran con estas palabras de Pablo en el versículo 13, que causa tanta preocupación en la interpretación, es que leen e interpretan estas dos emociones que menciona el verso 13, ¿no es cierto? Amé y aborrecí, comparándolas con la forma en que nosotros los seres humanos expresamos las emociones. Grave problema. Es decir, que cuando leemos allí a Jacob, Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció, pensamos, bueno, pero yo cuando aborrezco a una persona, eso es malo, es incorrecto. Y entonces cuando proyectamos esto al carácter de Dios, nos damos cuenta que algo está mal allí. Y claro, naturalmente queremos defender la integridad del carácter de Dios y por lo tanto rechazamos este asunto. Bueno, pero acá hay un serio problema, otra vez en la interpretación hay un error tremendo, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de interpretar las emociones o decisiones divinas basadas en las emociones y decisiones humanas. Cuando Dios ama, no ama como nosotros amamos. El amor de Dios no lo debemos considerar teniendo la emoción o el sentimiento humano como estándar. Dios es su propio estándar. Tú y yo no somos el estándar del carácter de Dios. Y lo mismo sucede cuando Dios odia o desprecia algo. Nosotros cuando odiamos lo hacemos en una forma casi vengativa. Pero Dios cuando aborrece lo hace en una forma retributiva. Y no solamente retributiva, es decir, de darle a la persona lo que le corresponde, lo que es justo, pero al mismo tiempo es vindictiva. Es decir, Dios está vindicando su justicia, que ha sido puesta en atentado por parte de un hombre que desafió a Dios. Recuerden que el apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 3, verso 10, no hay justo ni siquiera una sola persona en esta existencia. Nadie tiene el derecho de poner en jaque la justicia divina. Así que entonces notamos que cuando miramos estos versículos que parece que atentan contra el carácter moral de Dios es porque sencillamente estamos comparando las decisiones y las actitudes de Dios con las actitudes que tenemos nosotros. Y claro, obviamente que allí vamos a tener un problema para entender estas dos cosas que menciona Juan acerca de estos dos personajes históricos que menciona en ese sitio. Por otro lado, cuando dice que aborreció a Esaú, hace referencia al hecho de que, no de que lo odió en el sentido en que nosotros odiamos, sino de que lo pasó de largo. A eso se refiere aborreció a Esaú. Lo pasó de largo. Está la responsabilidad de Esaú. ¿Se acuerdan que él vendió la bendición por un plato de comida? Pero si bien es cierto que el hombre está envuelto y en su pecado este hombre despreció la bendición de Dios, eso es lo que viene en la naturaleza del hombre, Dios, sin embargo, tenía ese plan eterno a través del cual traería al Salvador. Y ningún plato de lentejas, ningún hombre bruto que no sabía apreciar la bendición podía frustrar los planes que Dios había desarrollado ya en sus tiempos, en fin, en su mente infinita que penetra todo lo que es la historia y mucho más allá. Entonces, notamos que cuando dice aborrecía a Esaú, significa no fue escogido, sino que simplemente Dios lo dejó a un lado con su decisión, por supuesto, de despreciar esa preciosa bendición que le ofrecía. Mucha gente trata todavía de hacer una exégesis, una interpretación diferente, es decir, tratan de interpretar desesperadamente otra cosa de las palabras del apóstol San Pablo. Pero sin embargo hay un referente que nos ayuda a dar en el clavo con la interpretación. Es decir,
¿cómo sé yo que Pablo se está refiriendo específicamente que Dios escogió a uno y pasó de largo al otro? ¿Cuál es el referente? Y tenemos dos referentes importantes que he leído muchos comentaristas, y me llama poderosamente la atención que casi ningún comentarista tomó nota de estos dos referentes. Y son la clave, a mi juicio, para poder darnos cuenta a dónde está apuntando Pablo con estas palabras. Y Pablo quiso decir exactamente lo que dice el verso 13. A Jacob amé y a Esaú lo pasé de largo. Pero ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que esa es la interpretación de Pablo? Bueno, en el versículo 14, note que aparece un interlocutor imaginario que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios o con Dios? Note que cuando Pablo hace esa pregunta, lo que está diciendo es que eso que declara en el verso 13 va a producir esa ofensa. La primera reacción del que lea ese versículo 13 es, Dios es injusto, no puede ser. ¿Cómo es entonces que Dios escoge a uno y al otro lo pasó de largo? Y Pablo se adelanta a esa conclusión que va a ser la persona. Por eso dice, señores, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. El segundo referente lo tenemos en el verso 17. Versículo 19, pero hablando del tema de Faraón, que lo escogió para mostrar su poder. Ahora lo vamos a ver. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Así que Pablo otra vez, cuando habla de Faraón y cómo Dios lo usó, se levanta la persona y dice, bueno, pero Pablo, pero a mí me parece que eso es injusto. ¿Por qué Dios entonces va a juzgar a Faraón si desde antes ya formó y preparó a Faraón para mostrar su poder? Y nos acordamos de la saga, cómo Dios mostró su poder en Egipto mediante aquellas famosas plagas. Así que esos son dos referentes importantes, porque otra vez Pablo va argumentando en el capítulo 9 y está trayendo a colación cómo vamos a reaccionar nosotros a lo que está diciendo. Así que Pablo no quería decir otra cosa. Pablo dijo lo que nosotros entendemos que dijo, y esos dos versículos nos están mostrando cómo reaccionamos en forma inmediata a esas palabras del apóstol Pablo. Así que lo estamos interpretando bien. Los que quieren gambetear, ¿no es cierto?, la conclusión a la que nos lleva Pablo, que es la elección soberana, están haciendo un serio lío, porque están tratando entonces de ponerles palabras al apóstol Pablo que no le subieron al corazón, y es sencillamente tratar de convertir al apóstol Pablo a nuestra postura teológica, en lugar de convertir nuestra postura teológica equivocada a la teología del apóstol Pablo, que está fundamentada en el Antiguo Testamento, en la historia misma de los hechos y cómo Dios trató con ese pueblo. Entonces, algunos han tratado de tapar el problema interpretando que Pablo no se refiere a una elección personal, sino que Pablo acá está hablando en términos genéricos, es decir, que cuando habla de la elección, habla de una elección corporativa. Dios escogió al pueblo de Israel, y en el caso de la iglesia también se habla de que Pablo está hablando de una elección colectiva, de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, no de individuos. Bueno, ya ahora les voy a mostrar que esa postura tampoco tiene fuerza, pero supongamos que aceptamos esa postura. Supongamos que Dios, aunque no estoy de acuerdo con esa postura, ahora se los voy a mostrar por qué, pero vamos a darle crédito de que realmente aquí no se refiere a la elección de individuos como Jacob y Esaú, sino que lo que está hablando es de los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú. ¿Me van siguiendo? ¿Los tengo conmigo? Supongamos que es colectiva. El problema no se resuelve, porque entonces Dios hubiese escogido a una descendencia y pasó de largo la otra. No se resuelve absolutamente nada. Seguimos otra vez con el mismo problema. Dios escogió a un grupo, pero al otro grupo lo pasó de largo. Entonces, ese intento desesperado por querer de alguna forma desenlazar al apóstol Pablo de esta trampa, ¿no es cierto?, de tener que decir o llegar a la conclusión de que Dios escogió a unos y pasó de largo a otros, fracasa rotundamente. Es un intento frustrado otra vez por convertir al apóstol Pablo a una corriente teológica que no le gusta lo que está escuchando en cuanto a la elección. Ahora bien,
Cuando miramos, por ejemplo, a través de las Escrituras este tema de la salvación, muchos dicen que se trata de algo corporativo, pero cuando Pablo habla de la elección está ligada a la salvación, es decir, Dios escogió para salvar, eventualmente, por eso vino el Cristo. Pero cuando miramos a Pablo hablando de la salvación, nos damos cuenta que no ofrece la salvación como algo corporativo, sino algo personal. Inclusive hoy los que dicen que es algo corporativo se contradicen en la predicación de púlpito. Porque cuando se suben a predicar no están diciendo, estamos llamando a la iglesia elegida desde antes de la fundación del mundo que vengan a los pies de Cristo. Nadie predica en esos términos. Nadie. Ni la escuela calvinista, ni la escuela arminiana. Nadie. Todos lo que hacemos es un llamado personal. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú. No todos. No el cuerpo. El concepto iglesia es algo abstracto, pero es una institución formada por individuos, piedras vivas. Cuando se habla de la salvación no es vengan todos el pueblo de Israel o la iglesia a recibir la salvación. La iglesia que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y no sabemos cuál es el número. No, Señor, usted no encuentra ese lenguaje en la Biblia. Pablo, en Romanos, por ejemplo, 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y escuchen esto, a todo aquel que cree. Es un llamado personal. A toda persona que cree en Él, no a todos. En el capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca del que confiesa, no de todas las bocas, hablando al mismo tiempo. Pablo ya declaró en el capítulo 3, versos 10 al 12, que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay quien entienda, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y cuando dice no hay ni siquiera uno, está hablando otra vez en forma individual, no en forma corporativa. Así que la acusación es individual, es cada uno, no hay ni una sola persona y la salvación es a cada uno entonces. Y entonces son aquellos cada uno que reciben o que ponen su fe en Cristo Jesús es que son salvados del juicio justo de Dios. Así que vuelvo a repetir, divorciar el concepto de corporación a individuos es una cosa terrible. Pablo cuando habla, en este caso, del pueblo de Israel, y no cabe duda que habla del pueblo de Israel como una nación y de la iglesia como un cuerpo, pero notamos que está usando específicamente casos individuales, personas. Jacobo, cuando lo menciona, no habla de una descendencia de Jacobo, sino Jacobo y Esaú. Y de ellos dice que antes de que nacieran, no las naciones, sino estos individuos, es que Dios ya había determinado a quién iba a elegir y a quién iba a dejar de lado. Así que esa teoría de que todo el capítulo 9 habla en forma corporativa se cae de bruces. No se sostiene. Y vuelvo a repetir, aunque nosotros abracemos esa teoría, todavía no se puede probar el concepto de que Pablo nos dice que pasó de largo a uno y escogió al otro. El problema sigue vigente. Ahora, si Dios escoge a algunas personas para salvación y pasa de largo a las otras, ¿no es injusto Dios? Eso es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿eh? Me parece que ahí hay injusticia, no me parece que está bien eso. Bueno, Pablo nos responde, dice, en ninguna manera. Bueno, ok, pero a ver, ¿cómo es esto? Y entonces, el problema es que nosotros estamos definiendo mal el concepto de justicia. Nosotros estamos definiendo lo que es justo desde nuestra perspectiva, pero no la perspectiva de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Supóngase que hay un empresario. Síganme con esto. El Señor decide contratar a cierta cantidad de personas para ser empleados. Este Señor les ofrece un buen salario a cada uno. Un buen salario. Nadie se queda atrás. Lógicamente habrá diferencia de sueldos, pero no va a haber persona miserable en la empresa. Él está decidido a tener bien a sus empleados. Les ofrece programas sociales excelentes. Todos tienen cobertura en todo sentido. En la empresa tienen un ambiente de camaradería, de respeto mutuo, de consideración.
El dueño de la empresa conoce a cada empleado por nombre. Tienen sus escritorios, tienen sus tiempos de descanso, tienen su hora de almuerzo y la empresa provee de los alimentos, no tienen que ellos proveer a la empresa. A fin de año, para celebrar los éxitos de la empresa, este hombre les ofrece a cada empleado, sin ningún tipo de diferencias, una canasta familiar para poder disfrutar las fiestas de Navidad o lo que usted quiera a cada uno. Algunos de nosotros hemos visto ese tipo de cosas. Los empleados, ellos sabiendo que tienen un jefe de tal peso, de tal magnitud, todavía y con todo eso aprovechan las oportunidades y la confianza de este señor para dibujar los números de contabilidad en la empresa. Le roban. Hay personas que tratan de llevarse artículos de la oficina. El departamento de provisión de artículos de oficina se quedan con un lapicero, con la goma de borrar, con una cinta scotch o esas de pegamento. Se van llevando cositas en un trabajo de hormigueo y lo que están haciendo es despojando a este señor. Tienen que entrar a trabajar a cierta hora y salir a cierta hora. Como no hay un control exhaustivo y este jefe tiene confianza en sus empleados, las personas comienzan a llegar más tarde de lo correcto o lo pactado y se van más temprano de lo que corresponde y durante las horas de trabajo no cumplen con las labores como se ha pactado en el contrato de trabajo. Le están robando en horas. Llega el momento en que el jefe se entera, indignado de ese pillaje sistemático dentro de su compañía, decide echarlos a todos y dejarlos sin empleo. ¿Actuó ese hombre con injusticia? Hay que tener un sentido mediocre de decencia si alguien puede decir, la verdad pienso que el jefe se le fue la mano, no tenía derecho a echarlos. Señor, sí tenía derecho a echarlos. Es un hombre que tenía el derecho de bajar las persianas de la compañía o volver a tomar otro grupo de gente totalmente distinto y darles la misma oportunidad que le dio a ellos y que ellos no supieron aprovechar debidamente en su momento. Supónganse que el jefe de la compañía decide, de todos los empleados que echó, volver a darles una oportunidad a un grupo de 50 personas. Les vuelve a dar empleo. Tal vez con otras condiciones, pero el dueño de la empresa decide darle empleo a 50. ¿Y los demás? Los pasa de largo. ¿Está actuando con injusticia ese señor? No, señor. Está actuando en todo su derecho. Gracias que tomó a los 50 que no merecían ser tomados de nuevo, porque todos le robaron descaradamente. Pero por algún gesto de compasión o yo no sé, este hombre decide tomar de todos esos despedidos a 50 y les da una oportunidad más. Pablo le dice, y aquí se bifurcan dos ejemplos, uno apunta hacia Jacob y el otro hacia Esaú. Y en cuanto a Jacob, dice en el versículo 15, a Moisés dice, tendré misericordia, pero del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del dueño del cielo y de la tierra, nuestro empleador, que es el Dios Todopoderoso. Es de Dios que tiene misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir que Dios es injusto cuando al escoger a Jacob no lo hizo porque Jacob sea mejor que su hermano, sino por un acto de la misericordia de Dios, que no merece la persona que fue despedida desde los albores de la humanidad? Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, le robó su gloria, sus derechos, tentado por la serpiente. Y en cuanto al caso de Saúl, lo ejemplifica con Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Y miren qué interesante, porque dice que Dios lo levantó, no se levantó Faraón. Si ustedes agarran a los egipcios o egiptólogos, en la actualidad que estudian esta cultura, o si nos vamos en el tiempo y charlamos con el faraón y decimos, Dios te puso donde estás, se nos reirían en la cara. Pero eso es lo que nos dice la Escritura, aunque va en contra de nuestra razón. Faraón no se subió, ni lo puso el pueblo,
ni su familia, ni sus derechos de herencia o lo que sea. Dios lo levantó. Dios lo puso donde estuvo. Dice, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué lo has levantado a Faraón? Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y la conclusión entonces, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la conclusión a donde nos está llevando el apóstol San Pablo. Bueno, pero en fin, uno puede entonces acusar a Dios otra vez diciendo, bueno, pero si Dios levantó a Faraón y todo lo que vemos en las decisiones de Faraón fueron definitivamente determinadas por Dios, entonces ¿por qué lo inculpa a Faraón? Si una persona está condenada, ¿qué culpa tiene? La culpa la tiene el que lo usó para eso, lo levantó con ese propósito. Y acá, mis queridos hermanos, es cuando entonces ya pienso yo, Pablo pierde la chaveta y dice, se terminó contigo. A no discutir más de este asunto. Y ahora los quiero dejar adelante de Pablo y quiero que escuchen con atención lo que nos dice ese gran hombre de Dios, no el pastor Piesco. Porque todos nos levantamos y decimos, eso tiene que ser un acto de injusticia. No puede ser bajo ningún punto de vista. No veo correcto que Dios haya escogido y tenido misericordia por algunas personas y no por las otras. Y entonces Pablo dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Quién quiere levantarse y discutir con Pablo? Levántese. A mí déjeme a un lado, no me interesa hablar con usted y discutir de este asunto. Vaya y discuta con Pablo. Yo he tratado de discutir con Pablo en el pasado. Y cuando escucho la voz tronante de Pablo diciendo, basta ya, ya has escuchado lo que tengo que decir y ya te he explicado los propósitos de Dios, y te atreves ahora a juzgar y censurar los propósitos del que lo sabe todo. Y entonces este hombre lanza el juicio sobre aquellos que critican la voluntad soberana de Dios. Hermanos queridos, la doctrina de la elección es una doctrina muy difícil. No podemos penetrar los misterios de ese acto de elección. Pero por el hecho de que nosotros no estamos de acuerdo con ese acto de elección por un asunto filosófico, porque no tenemos evidencias bíblicas. Muchos han intentado tirarme versículos bíblicos que francamente son risorios. Y he leído algunos teólogos serios que están en contra de esto. Y me he sentado a leer con cuidado para meterme debajo de la piel de ellos y no he podido encontrar ni uno todavía que haga un argumento sólido, responsable, bíblico, en defensa de una postura distinta a esta que presenta el apóstol Pablo. Muchos han acusado a algunos creyentes de abordar o de abrazar una doctrina de la doble predestinación. Es decir, que Dios escogió
O predestinó a algunos para salvación y vida eterna y a otros los predestinó para el infierno. Y ciertamente dentro de lo que se conoce como escuela calvinista, para los más avesados, hay un fuero dentro del calvinismo que, se agarra de la doble predestinación. Créanme que es un poco difícil hacerle la gambeta a la doctrina, por lo que dice el apóstol Pablo. Pero, sin embargo, es totalmente injusto y totalmente falto de entendimiento cuando se acusa a esa escuela teológica de que todos los que son calvinistas abordan o abrazan la teoría de la doble predestinación, porque eso no es correcto, eso no es cierto, eso es falso, eso muestra que hay una desinformación y una falta de respeto por cómo piensan muchos cristianos que son serios en el estudio de la palabra de Dios. Lo que sí vemos es que Dios predestinó, según su propósito, a personas que fueron expulsados, eran culpables. Predestinó, es un misterio cómo, cuándo, dónde, es algo que atenta contra nuestra lógica. Estamos hablando de la mente de Dios. Lo que sé es que predestinó, cómo lo hizo y cuándo es difícil de agarrarle el punto al asunto. Y predestinó a esos para salvación. El resto no es que los lanzó al infierno, sino que simplemente los pasó de largo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Algunos han intentado decir no es lo que dice, pero esos dos puntos referentes que menciona en el versículo 14 y en el versículo 19 son los que nos muestran que ciertamente eso que dijo Pablo produce la ofensa, y es por eso que Pablo se adelantó y dice: no acuses a Dios de injusticia. Ni Pablo se preocupa en explicar cómo es esto de la elección, simplemente la declara, la presenta y nosotros veremos qué hacemos con eso. Nosotros hemos sido elegidos por un acto soberano de Dios en una forma totalmente incondicional. Usted no es elegido por Dios bajo una condición. Como dicen algunos, mi condición es de aceptar a Cristo, mi condición es de arrepentirme. No, señor. Ya les he explicado que el acto de arrepentirse y de aceptar a Cristo todavía depende de un acto del poder y la soberanía de Dios, que estando muertos nos levantó de ese sepulcro espiritual, de entre las lápidas, y nos levantó a vida, y ahora en vida yo puedo responder al llamado de Cristo para salvación y vida eterna. Así que ni siquiera el acto de creer, el acto de arrepentirme es un crédito humano. Todo se lo debemos a nuestro bendito y misericordioso Dios, a quien sea la gloria desde ahora para siempre, que nos eligió en un momento en aquel tiempo que no podemos entender ni penetrar, y que desde ese momento Dios tenía un plan trazado y nos hizo partes de ese plan. Y ese plan tú no eres el centro, mejor dicho, de ese plan, sino que el centro supremo es, el vértice de ese propósito es la gloria de este bendito y poderoso Dios, para que nosotros ahora contemplemos las riquezas de su gloria. Gracias, Dios, por la elección. Gracias porque mereciendo irme al infierno, tú decidiste, no sé por qué, pero decidiste otorgarme la vida eterna. Y por eso debemos estar eternamente agradecidos. Y ciertamente, como no sabemos quiénes son los escogidos, hemos de salir entonces por este mundo y entonces sí publicar universalmente este llamado, el Evangelio de salvación, para que entonces aquellos sean llamados por la palabra y venir a los pies del bendito Salvador. Y veremos que aquellos que no son llamados, de su propia decisión rechazan el Evangelio. Y aquí se cumple entonces la responsabilidad del hombre que rechaza la salvación ofrecida en Cristo Jesús. De más está decir que es un tema difícil, pero yo les he tratado de mostrar lo que la Escritura nos dice acerca de ese tema. Lo es difícil para mí, pero sin embargo no lo rechazo porque sea difícil, sino que lo acepto con brazos abiertos, porque ese es el consejo de la palabra de Dios. Padre Celestial, tus misterios son inconmensurables. Y gracias que es así, porque eso nos muestra que tú eres Dios, infinito en mente, infinito en cuanto a tiempo se refiere. Todo lo que tiene que ver con las cosas tuyas, el hombre no puede agotar esfuerzos para entender, porque eres un Dios infinito. Y nos damos cuenta que el plan de la salvación
entra en esa esfera. Nosotros recibimos los beneficios de la salvación, pero la magnitud completa de lo que hay envuelto en esa obra no lo vamos a llegar a entender, porque es un plan que fue ideado por ti, Señor, y nos estás develando a través de las Escrituras esos misterios, pero debemos aceptar nuestras limitaciones. La doctrina de la elección y la predestinación es uno de esos temas difíciles. Nosotros llegamos a este punto final del estudio y te decimos gracias por haberme elegido. Gracias por haberme salvado. Y te ruego por las almas que todavía no te conocen. Llévanos a hablarles, Señor, para que esos escogidos vengan a los pies del Salvador. Gracias una vez más por la salvación. Te alabamos y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.